Titanoboa, el monstruo que dominó la Tierra. En lo profundo de una mina de carbón en Colombia, los científicos abrieron una roca y encontraron algo que no debería existir: un solo hueso, extraído de 60 millones de años de oscuridad. Y en el momento en que los científicos lo vieron, quedaron completamente en silencio. Nadie podía identificarlo. Nadie había visto algo así antes. No coincidía con ninguna criatura viva en la Tierra hoy en día. Pero cuando finalmente descubrieron lo que era, reescribió todos los libros de texto, todos los récords y todos los supuestos que teníamos sobre la vida en este planeta. No era el fósil de un dinosaurio, no era un tiburón prehistórico, no era ningún mamífero antiguo. Era una serpiente tan enorme que su cuerpo era tan ancho como la cintura de un hombre adulto. Una serpiente más larga que un autobús de pasajeros. Una serpiente tan pesada que si intentara arrastrarse por tierra seca, el peso de su propio cuerpo aplastaría sus órganos internos y la mataría. Una criatura tan perfectamente diseñada para la destrucción que nada, absolutamente nada en su mundo podía desafiarla. Su nombre, Titanoboa. Y la historia de cómo fue encontrada, cómo vivió, cómo cazaba en las sombras de antiguos pantanos y cómo desapareció de la faz de la Tierra, es uno de los misterios más aterradores e impactantes que la ciencia haya descubierto jamás. Prepárate. Esta historia se pone oscura. El descubrimiento. Un hueso que nadie podía identificar guardado en una caja durante más de una década. ¿Qué estaba escondiendo? El año era 1994. En la mina de carbón de Cerrejón, en el norte de Colombia, un geólogo local llamado Henry García notó algo extraño incrustado en la roca. Parecía la rama de un árbol antiguo. Nadie le prestó mucha atención. Fue guardado en una caja y olvidado. Luego, en 2002, otro geólogo, Fabiani Herrera, extrajo un fósil casi idéntico de la misma mina. Aún así, nadie sabía realmente lo que estaban viendo. El verdadero punto de inflexión llegó en 2007, cuando estos fósiles fueron finalmente enviados al Museo de Historia Natural de Florida. Los científicos los examinaron cuidadosamente. No era una rama de árbol. No coincidía con las vértebras de un cocodrilo. Pero cuando lo compararon con la columna de una anaconda moderna y una pitón, la sala quedó en silencio. Este hueso era 3 veces más grande y grueso que la vértebra de una anaconda. Estaban mirando fijamente la columna vertebral de la serpiente más grande que jamás había vivido en la Tierra. El tamaño. ¿Crees que sabes qué tan grande puede ser una serpiente? No tienes absolutamente ninguna idea. Usando modelos matemáticos avanzados, los científicos calcularon la longitud de esta criatura basándose en sus vértebras. El resultado fue casi increíble: 42 a 50 pies de largo. Eso es casi el doble de la longitud de la anaconda más grande jamás registrada. Pero la longitud era solo el comienzo. El cuerpo de Titanoboa era tan ancho como la cintura de un hombre adulto. ¿Y su peso? Aproximadamente 1.200 kilogramos, 1.2 toneladas métricas. Eso es 10 veces más pesado que la anaconda verde de hoy. Tan pesado como un sedán familiar. Ninguna serpiente terrestre viva hoy podría siquiera acercarse a esa masa. De hecho, si Titanoboa intentara moverse por tierra seca con ese peso, la fricción y la gravedad harían el movimiento casi imposible y literalmente podrían causar el colapso de sus órganos internos. Entonces, si no podía cazar en tierra, ¿dónde exactamente vivía este monstruo? El cazador no perseguía a su presa, esperaba, a veces durante días, y su presa nunca lo veía venir. Olvida las películas de Hollywood, donde las serpientes gigantes se deslizan a velocidad de rayo por el suelo de la selva. Así no operaba Titanoboa. Titanoboa era un depredador acuático muy parecido a un cocodrilo. Pasaba la mayor parte de su tiempo sumergido en los cálidos y turbios pantanos de la antigua selva tropical. El agua le daba flotabilidad a su enorme cuerpo, reduciendo el efecto aplastante de su propio peso y permitiéndole moverse con un sigilo y velocidad aterradores. Era un depredador de emboscada. Permanecía completamente inmóvil
bajo la superficie, solo sus ojos y fosas nasales apenas por encima del nivel del agua, mezclándose perfectamente con el agua oscura. Durante horas, posiblemente días. Cuando un animal desprevenido llegaba al borde del agua a beber, Titanoboa atacaba. Los científicos estiman que cuando se enrollaba alrededor de su presa, ejercía una presión aplastante de más de 400 psi. Para poner eso en perspectiva, imagina 2 elefantes africanos adultos parados sobre tu pecho. Simultáneamente, no esperaba que su presa se asfixiara. Esa presión destrozaba huesos al instante y detenía la circulación sanguínea en segundos. La muerte era casi inmediata. ¿Y qué había exactamente en el menú? Tortugas prehistóricas gigantes con caparazones de más de 8 pies de ancho. Y enormes cocodrilos especies incluso más grandes que las que vemos en los ríos hoy en día. Las mandíbulas de Titanoboa podían dislocarse como las de una anaconda moderna, permitiéndole tragar presas 3 veces más grandes que su propia cabeza. No solo estaba en la cima de la cadena alimentaria, era la cadena alimentaria. El secreto del clima. Una serpiente de 60 millones de años nos acaba de decir algo aterrador sobre el pasado de la Tierra y posiblemente sobre su futuro. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes. Titanoboa no era solo el descubrimiento de una nueva especie, era un termómetro viviente de hace 60 millones de años. Las serpientes son ectotérmicas de sangre fría. A diferencia de los humanos, no pueden generar su propio calor corporal. Su metabolismo, fuerza y tamaño están directamente vinculados a la temperatura de su entorno. Cuanto más grande es la serpiente, más caliente debe haber sido el entorno para sustentarla. Los científicos hicieron los cálculos. Para que Titanoboa alcanzara ese tamaño, la temperatura promedio durante todo el año en Colombia, hace 60 millones de años, debía haber estado por encima de 32 grados Celsius cada día, de día y de noche. La humedad habría sido sofocante. El bosque habría sido un sauna sin parar, sin alivio, sin estación fría, sin invierno. La selva amazónica de hoy, que nos parece opresivamente caliente, le habría parecido demasiado fría para que Titanoboa sobreviviera en ella. El calor no era solo su hábitat. El calor era Titanoboa, el cráneo y las pistas finales. Durante años, los científicos tenían el cuerpo, pero no el rostro. Cuando finalmente encontraron el cráneo, lo que vieron lo cambió todo. Uno de los mayores desafíos en el estudio de serpientes antiguas es encontrar sus cráneos. Los cráneos de serpientes están hechos de huesos increíblemente frágiles, que rara vez sobreviven millones de años intactos. Durante los primeros años después del descubrimiento de Titanoboa, los científicos solo tenían vértebras con las que trabajar. Podían estimar su tamaño, pero no podían entender completamente cómo cazaba o cómo era. Luego, en 2011, un pasante llamado Jorge Moreno Bernal hizo un descubrimiento único en la vida en Cerrejón, un cráneo de Titanoboa. El cráneo confirmó todo y reveló más. Su mandíbula podía dislocarse completamente, igual que las boas y anacondas modernas. Tenía órganos fosos, células sensoras de calor, que le permitían detectar el calor corporal de la presa en total oscuridad. Su cerebro era pequeño, pero sus sentidos eran extraordinarios. Podía cazar completamente a ciegas, guiado solo por las firmas de calor en el pantano en completa oscuridad. Durante 60 millones de años, esta criatura no era solo el gobernante del pantano. Era invisible, imparable y perfectamente diseñada. La extinción y la lección. El depredador más poderoso que jamás se haya deslizado por esta tierra no fue matado por otro animal, sino por unos pocos grados de cambio de temperatura. Entonces, ¿qué pasó? Si Titanoboa estaba tan perfectamente diseñado, tan absolutamente dominante, ¿por qué no está vivo hoy? La respuesta es simple y perturbadora. El mundo cambió, y Titanoboa no pudo. Después de la época del Paleoceno, el clima de la Tierra comenzó a enfriarse gradualmente. Para los humanos, una diferencia de unos pocos grados en la temperatura promedio apenas se nota. Pero para un gigante de sangre fría, cuyo metabolismo, capacidad de caza y supervivencia
Dependían del calor extremo, unos pocos grados era una sentencia de muerte. A medida que las temperaturas bajaban, el metabolismo de Titanoboa se volvió más lento. La digestión se hizo más difícil. Los niveles de energía cayeron. Ya no podía cazar con tanta eficiencia. Los pantanos de los que dependía comenzaron a secarse, reduciendo su hábitat. Y a medida que los mamíferos comenzaron a diversificarse y multiplicarse por el planeta, la presa que antes pertenecía exclusivamente a Titanoboa, ahora era compartida y disputada. Uno por uno, los pilares que sostenían el mundo de Titanoboa se derrumbaron. Sin pantanos, sin calor, sin presa, sin futuro, presa. Sin el depredador más dominante en la historia de la Tierra, fue borrado no por guerra, no por enfermedad, no por un depredador rival, sino por un lento y silencioso cambio climático. Y quizás esa es la lección más escalofriante de todas, porque la misma fuerza que creó a Titanoboa y la misma fuerza que lo destruyó es la fuerza que nosotros estamos cambiando nuevamente.